¿Cuál es el problema del cine mexicano? ¿Qué respondes cuando te preguntan si te gusta el cine mexicano? Apuesto a que lo dudas y comienzas a recordar las pocas películas mexicanas que has visto. Quizá tu única respuesta sea, es que no me identifico con el cine mexicano. Pregúntatelo ahora o pregúntaselo a tus amigos. ¿Se identifican con el cine mexicano? Es interesante porque la identificación sigue siendo hasta el momento un factor determinante para ver cualquier película, en especial una mexicana. Y si no sucede, pues simplemente elegimos ver cualquier cosa hollywoodense. Y esto ocasiona que, otra vez, nuestro cine sea de los menos vistos y que por supuesto genere hasta 95% menos ingresos que el cine de Hollywood. Pero entonces, ¿es la identificación el problema del cine mexicano? Remontémonos a la época de oro, que debe su nombre a que los cineastas equilibraban la calidad narrativa con la calidad técnica y de sus actores, lo cual colocaba al cine nacional como uno de los mejores del mundo. Alex Phillips, Gabriel Figueroa, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Emilio Fernández, Julio Bracho, Alejandro Galindo, Ismael Rodríguez, etc. Todo un conjunto de talento que hacían de una producción mexicana un éxito internacional, incluso pese al contexto bélico. Sin embargo, volviendo al tema de la identificación, pese a toda su calidad, existía un constante rechazo y cero identificación con nuestro cine. Esto por la influencia, por supuesto, de los Estados Unidos. Así lo refirió Carlos Monsiváis. En los 50 nació la primera generación de gringos en México. Y José Emilio Pacheco en Las batallas en el desierto lo reflejaba a través de uno de sus personajes. ¿Ya viste la cara de chofer que tiene el tal Pedro Infante? Con razón les encantan las gatas. Por lo tanto, el poco cine que se realizaba en Hollywood empezaba a definir incluso el comportamiento de los mexicanos, basado por supuesto en el clasismo y en el racismo, de tal suerte que la única cultura con la que los mexicanos bien solían identificarse era la estadounidense, justo como ahora. Se llaman fly saucers. Facilísimos de hacer, ¿eh? Y sí, aunque esto ocurrió hace más de 50 años, existe hasta nuestros días y se refleja en el constante problema del cine mexicano, el de no vender entradas. ¿De quién es la culpa? Aquí es cuando nuevamente podemos pensar en el es que no me identifico, pero también en el de echarle la culpa a los realizadores. Es que todo es violencia y pobreza, es que las historias no son tan buenas, es que son puros narcos, puros desnudos, pésimos efectos, películas aburridas, puros actores que nadie conoce, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, los realizadores que logran hacer una película sostienen que la distribución y la exhibición son enormes retos que muchas veces no logran superar, es decir, que no llenan las salas. Las exhibidoras hacen su trabajo, pero al no vender las entradas, las quitan de cartelera. ¿Por qué? Porque el espectador no se identifica con ellas y pues no las ve. Y así empieza un círculo vicioso del que se desprenden muchos culpables. El cine mexicano se vuelve entonces tierra de nadie. No obstante, ha habido casos en que el cine nacional ha trascendido. Recordemos Nosotros los Nobles y No se aceptan devoluciones, las cuales fueron, por ejemplo, dos de las películas mexicanas más taquilleras de la historia. Pero lo que para los espectadores promedio fueron divertidas y satisfactorias comedias, para los críticos y puristas del cine eran películas estupidísimas y denigratorias. Por supuesto son películas estupidísimas, pero que a la gente le dicen algo. En la otra cara de la moneda, Amores Perros o Sueño en otro idioma significaban para los críticos y festivales algunas de las mejores producciones mexicanas jamás hechas, pero para el público nacional pasaban desapercibidas. Lo cierto es que con el cine mexicano, como con cualquier arte, no se puede tener contentos a todos. No obstante, si cada uno de los supuestos culpables estuviera dispuesto a definir mejor su percepción del fenómeno de hacer y consumir cine, quizá el problema iría disminuyendo. ¿Qué significa esto? Que los espectadores tendríamos que ser mucho más abiertos y aceptar que nuestra realidad muchas veces está representada y muy bien en la pantalla. En México sí hay pobreza e injusticia social, narcotráfico, y no está mal que hagan películas de ello, siempre y cuando lo representen de manera responsable y sobre todo entretenida, porque ante todo el cine es un producto y lo que necesita es ser vendido. ¿Venderlo cómo? A través de buenas historias que se queden en la mente de los espectadores. Significa entonces que los realizadores y productores tienen el deber de contar grandes historias. Si hacer cine en México es considerado una oportunidad única, exhibirlo es un privilegio.
es una oportunidad que se debe aprovechar para poner todo el peso de la calidad técnica en la narrativa. En otras palabras, deben contar historias de una manera interesante para un público masivo que logre identificarse no con los directores, sino con su obra. Y al hacer esto, significa encontrar un equilibrio entre las pasiones de los directores y la oportunidad de hacer dinero. Es decir, poner en una balanza la complejidad técnica de una historia como Post Tenebras Lux y la simplicidad de Nosotros los Nobles, como en el caso de Sueño en otro idioma, la cual tuvo la mala fortuna de estrenarse en medio de una película de Marvel. ¿Garantiza esto el éxito? No. Esto significa también que las distribuidoras y exhibidoras podrían, y vaya que pueden, dar mayores oportunidades al cine mexicano. Significa que el gobierno y las empresas privadas deben apoyar todavía más a los cineastas en todos sus procesos, desde la preproducción hasta la exhibición y el consumo. Solo así tal vez podríamos pasar de festivalear únicamente a completar el ciclo para el que el cine nació: hacerse, ser visto, venderse y recordarse para toda la vida. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas y me sigas en las redes sociales.